Muy buenas tardes a todos, amigos de Milenio. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que también ha sido recurrente en las pláticas que hemos tenido. Y hoy vamos a hablar de hábitos y de la ciencia que hay detrás de los hábitos. Cómo es que creamos hábitos y cómo eso nos pueden ayudar a mejorar parte de nuestras rutinas diarias. Y también ayudar parte también de nuestra nutrición y de nuestro ejercicio y de la forma en la que estamos con nosotros mismos. Y para esto tenemos a dos invitadas que nos van a ayudar un poco, yo creo que mucho, a dar a conocer lo que es lo que pasa con los hábitos y la ciencia que hay detrás de ellos. Por una parte tenemos a la doctora Mariana Gutiérrez. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Mucho gusto, doctora, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y también tenemos a la psicoterapeuta María Isabel Infante Mundo. Mucho gusto, psicoterapeuta Isabel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Brandon. Igualmente, encantada de estar aquí. Pues, ¿qué les parece si empezamos con algo, a empezar a definir? Porque creo que hablar de hábitos suele sonar muy sencillo, pero creo que tiene toda una complejidad al momento en el que queremos crearlos. Doctora Mariana y doctora Isabel, ¿cómo podríamos ayudarnos a empezar a definir qué es lo que son los hábitos, doctora Mariana? Bueno, yo diría que el hábito es una conducta repetitiva, ¿no? Es una conducta que se aprende y que tiene que ver con hacerlo por ensayo y error, es decir, lo haces una y lo haces otra y lo haces otra hasta que ya quede en el repertorio conductual de las personas. Cuando ya está instaurado en este repertorio, entonces podemos decir que ya hay un hábito. Y bueno, ahí obviamente podemos ya después clasificarlos en hábitos que son dañinos o hábitos que son positivos o en adaptativos o desadaptativos, ¿no? Ya depende de cuáles son las consecuencias, diría yo, básicamente. Es como podríamos decir que se pueden clasificar, porque la parte irrelevante me parece del patrón de comportamiento que tenemos los humanos tiene que ver mucho, está basado mucho evidentemente en sus consecuencias. Así es. Yo agregaría, bueno, desde el origen de la palabra, ¿no? La etimología de la palabra hábito viene de hábitus, que es una manera de ser. Como bien señalaba la doctora, es una conducta reiterada, constante, repetitiva, que queda almacenada, y así lo vemos desde esta postura también psicológica, queda guardada en nuestro inconsciente, con la finalidad de que bueno, pues el cerebro pueda tener espacio para generar otro tipo de aprendizajes, y entonces ya con eso se descarga. Y bueno, ya la clasificación científica, por decirlo de algún modo, pues son estos hábitos dañinos o benéficos, pero per se el hábito es imparcial, solamente existen. ¿Por qué? Pues porque la conducta del ser humano es de esta naturaleza, no simplemente está registrado en nuestro cerebro y se va a hacer ya como una mera repetición. Y entonces sí, vamos a ver si sí son beneficiosos o nos van a hacer algún tipo de daño, pero bueno, lo que hay que resaltar es la conducta constante. Claro, y al hablar de conductas también hablamos de acciones que hacemos todos los días. Y cuando hablamos de acciones, hay acciones que podrían considerarse negativas para nosotros y positivas en alguna parte. Siempre estamos como en constante información y hay medios de comunicación, ¿no? Que siempre nos manejan esos titulares: 6 hábitos para verte más saludable o 6 hábitos para hacer ejercicio, ¿no? Sí. Pero yo nada más veo esos titulares y no me explico cómo empezar a formarnos esos hábitos. ¿Cómo podemos convertir, doctora Mariana, esos hábitos, esas acciones, llámese hacer ejercicio, comer saludable, en un hábito? Bueno, efectivamente, primero debe haber una intencionalidad, ¿no? Es decir, el para qué del comportamiento es muy importante. Entonces, hablamos de dimensiones que podemos llamar funcionales. O sea, ¿para qué me sirve esto? Y hay otra dimensión que a mí me parece muy importante, que es la dimensión temporal, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo estoy hablando? Porque hay cosas que pueden ser benéficas o que yo puedo ubicar como importantes de manera inmediata, pero no a largo plazo. Entonces, también cuando nosotros estamos identificando que una conducta
¿no? Es importante que la hagamos repetitivamente, o sea, que la hagamos un hábito, pues la mayor parte de las veces nos preguntamos el para qué, ¿no? Yo creo que ese es un punto. ¿Y cuánto tiempo? Vamos a decirlo así. ¿En cuánto tiempo sería importante? ¿Por qué te manejo el factor tiempo? Porque si no lo sumamos a la fórmula, generalmente nos bajamos del tren. Es decir, si nosotros creemos que lo único que importa es que yo tenga una intención, ¿no? Desarrollar un nuevo comportamiento que según yo es benéfico, pero no asumo que este aprendizaje requiere tiempo, no solamente esfuerzo, ¿no? No solamente imprimir cierto tipo de tareas, de esfuerzo, sino que también implican tiempo. Entonces lo que pasa es que no obtengo el resultado de manera inmediata, otra vez, tiempo, y me bajo del tren de esas cosas que yo ya dije que era importante hacer. Por eso, cuando tú bien dices, ¿no? Hay muchas recomendaciones, en realidad no te hablan de los costos, o sea, te hablan de los beneficios. Dicen que está padre, ¿no? Que te subas al tren del autocuidado, al tren del bienestar, etcétera. Pero no te dicen que esto implica, primero, autorresponsabilidad, diría yo, ¿no? Asumir que este es un tema que a ti te corresponde, al cual le tienes que imprimir un esfuerzo y que requiere tiempo para instaurarse en tu patrón de comportamientos. Como estábamos hablando de aprendizaje, ¿no? Y estamos hablando de aprendizaje por ensayo y error, pues necesitamos una y otra y otra y otra situación para practicar hasta que ya quede instaurado en nuestro patrón de comportamiento, ¿no? Como bien decía Isabel, pues ya queda en nuestro cerebro, ¿no? Y ya podemos repetirlo casi después de manera automática. Pero al principio el esfuerzo que se tiene que imprimir es muy importante. Ajá, o sea, el esfuerzo y el tiempo. Por eso te digo que hablamos de las dos cosas. Y para eso me tiene que quedar muy claro el para qué me quiero esforzar en algo, porque todo lo importante, como dicen por ahí, pues lleva tiempo y lleva esfuerzo. Entonces, si a mí no me queda claro el para qué, pues fácilmente voy a concluir la tarea, voy a dejar de persistir, ¿no? Ante la mínima provocación, porque implica esfuerzo. Nada, digamos que nada es gratuito, ¿no? Para que quede instaurado en mi patrón de comportamiento. Isabel, ¿te gustaría agregar algo a lo que dijo la doctora? Sí, por supuesto. Aquí lo que ella menciona, ¿no? O sea, ¿para qué? Ajá, siempre debe haber la persecución de un deseo. El ser humano por naturaleza es un ser deseante. Entonces eso nos motiva a alcanzar determinados objetivos. Entonces, si yo tengo un deseo, inmediatamente le voy a mandar una señal a mi cerebro. ¿Para qué? Para emprender pues la rutina o aquellos esfuerzos que se tienen que realizar, ya sean físicos o también de naturaleza emocional. Y entonces veré culminado la satisfacción de mi deseo, y esto también le podemos llamar recompensa, ¿no? El beneficio, el resultado, y eso es lo que se persigue ahí en la instalación del hábito. Eso es lo que agregaría únicamente. Y fíjate que es importante, perdón, Brandon, es importante identificar que con las recompensas también varían en relación al tiempo. Es decir, puede haber hábitos que yo instauro en mi patrón de comportamiento porque la recompensa inmediata puede ser positiva. Y ahí un buen ejemplo, por ejemplo, es el consumo de sustancias, ¿no? Las adicciones. Evidentemente, las consecuencias a corto plazo puedo ubicarlas como benéficas para mí, ¿no? Me dan paz, me quitan el hambre, me quitan el sueño o me ayudan a dormir, como sea. El tema del tiempo también radica en que si yo sigo desarrollando ese patrón de comportamiento, ahí sí, a la larga pueden surgir ya los costos o las consecuencias negativas o las desventajas. Hay quien le llama, ¿no? En términos de balances, beneficios y costos. Bueno, al principio puede ser algo muy benéfico, pero a lo mejor a la larga es costoso. Entonces, lo que también tenemos que analizar cuando queremos tomar decisiones es ¿para qué? Pero ¿para qué ahorita y para qué después? ¿No? Porque, por ejemplo, con el tema de la alimentación y del ejercicio, creo que lo importante es que a lo mejor los beneficios no se van a ver tan inmediatos, pero a largo plazo son importantísimos. Y si tú lo pones en una balanza en relación a los costos, lo importante es que detectes que a la larga los beneficios van a ser mucho mejores, pero a la larga, ¿no? No es que voy a bajar 5 kilos en una semana,
pero a lo largo del tiempo lo voy a poder observar. A eso nosotros le llamamos conducta de autocontrol y está en contra de la conducta impulsiva, ¿no? Que es un poco irnos sobre lo inmediato, rápidamente, lo quiero ahorita, y entonces por eso dejo de hacer las cosas rápidamente. Te decía yo, por eso me bajo del tren, porque yo quería ahorita, ¿no? En esta semana bajar 5 kilos, no lo logré, entonces abandono la dieta, o abandono la comida saludable, o abandono el ejercicio. Entonces la conducta autocontrolada involucra más bien pensar en reforzadores a largo plazo, ¿no? Que sean mucho más poderosas incluso que las inmediatas. Ajá. Y yo ahí agregaría, Brandon, si me lo permites, la importancia de emprender un proceso terapéutico también, efectivamente para saber y conocer por qué hago lo que hago. Ajá, porque no solamente la instalación de los hábitos son de naturaleza positiva, por decirlo de alguna manera, sino como lo señala la doctora, ¿no? O sea, también hay unos que llevan este deseo de destrucción. Entonces, como lo mencionaba yo al inicio, son de naturaleza también inconsciente. Entonces, esto lo voy a saber a través de un proceso terapéutico para hacer conciencia, entonces sí, ejercer el autocontrol y eso ya me va a indicar por qué estoy realizando lo que estoy realizando, de la manera en que lo realizo y obviamente para qué lo estoy realizando. Ajá, entonces a veces efectivamente hay deseos de complacencia inmediata. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ese hábito yo estoy recubriendo alguna necesidad, alguna falta, algún vacío, que obviamente no lo he podido externalizar, no lo he podido verbalizar y simplemente lo estoy actuando. Ajá, o estoy recurriendo al impulso, pero no la razón. Entonces, eso también, la formación de hábitos tiene que ver mucho, la conciencia del por qué lo estoy haciendo y hacia dónde me está dirigiendo. Entonces, ahí sí, yo insisto en a pedir ayuda, que no es solamente como tú lo mencionabas, Brandon, en los titulares, los 7 hábitos, o a veces la temporalidad, ¿no? Que los 21, que los 28, no. O sea, esto implica tiempo, esfuerzo, circunstancias, conocer a la persona, su entorno. Dicen por ahí que el hombre es tiempo y circunstancia. Entonces, no solamente lo podemos dejar a un calendario, no, es todo un contexto de análisis. Y justo creo que ya han dicho muchísimas cosas muy interesantes y han entrado a conceptos súper interesantes. Y el concepto que mencionó la doctora Mariana es algo y que también lo mencionó Isabel, es algo que me pareció súper interesante sobre estas partes de nuestras circunstancias y nuestro contexto. ¿Cómo es que, por ejemplo, ahora que vivimos también en una sociedad en la que todo tenemos ya a la mano, que si queremos sacar algo de internet y ya está rápido, eso también nos puede generar dificultades para crear un hábito y tener unas conductas o tener conductas más impulsivas que de autocontrol, doctora Mariana? Y si quieren lo hacemos con Isabel. Pues sí, mucho se ha dicho, ¿no? Que ya estamos en la sociedad del mínimo esfuerzo. Nos hacemos un poco, pues digamos, flojitos para buscar, ¿no? Para acercarnos a través de nuestras acciones, de nuestro movimiento. Sí creo que está muy vinculado con que hay demasiadas cosas que tenemos a la mano, pero creo que aquí los medios de comunicación, Brandon, y por eso es súper importante que ustedes hagan este tipo de programas, tiene que ver justamente con que le recordemos a la gente que no todo se encuentra nada más digamos, leyendo, ¿no? Acercándonos a la información. Es decir, sí es importante informarse, evidentemente. Tú bien sabes que también depende qué fuentes son las que encuentras, ¿no? Cuando quieres buscar información particular, sí importa en dónde. No todas las fuentes y no todo lo que está en internet vale la pena, no todo es científico, no todo es serio, ¿no? Desgraciadamente hay muchísima basura y entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuáles son nuestras fuentes. Pero la otra es que es importante que tengamos, bien decía Isabel hace rato, hay que buscar ayuda, ¿no? Formal e informal. O sea, hay que acercarse con gente que sabe, pero también hay que identificar que las cosas no se aprenden nada más leyendo o viendo, hay que hacerlas. La cuestión de la práctica para mí es muy importante, por eso te señalaba hace ratito. Usualmente aprendemos algo por ensayo y error. Es decir, muy probablemente no nos va a salir bien todo a la primera. Tenemos que estarlo práctica y práctica. Yo creo que ese tema es muy importante y para eso te tienes que exponer. Entonces, el mensaje, yo creo que hay que compartir
es que está excelente que tú te pongas las metas que consideras pertinentes, ¿no? Para ti, para tu autocuidado, para tu bienestar. Obviamente tienes que checar, decíamos hace ratito, las consecuencias, ¿no? Que va a tener a corto y a mediano plazo lo que te estás planteando. Pero la tercera parte es cuánto tengo que imprimir de esfuerzo, porque, insisto, tengo que exponerme a hacer las cosas, ¿no? Si me va reforzando el mismo hábito, digamos, el mismo patrón de comportamiento me va reforzando, sí, se va haciendo más rico, más agradable que yo haga cierto tipo de cosas porque voy adquiriendo ese hábito, pero me tengo que exponer. Entonces, esta idea de que todo lo obtengo tirado en el sofá o en la cama, ¿no? Leyendo información, pues sabemos por muchísimo, ¿no? Que eso no nos va a dar la posibilidad de tener mejores hábitos. Hay que practicar, hay que equivocarse, hay que volverlo a intentar, hay que buscar ayuda, hay que preguntar, sobre todo hay que preguntar, pero hay que también estar muy alerta de qué es lo que me está diciendo mi propio cuerpo, porque también hay que decirlo, tenemos características individuales y por eso también las recetas de cocina que luego nos regalan en algunos medios no funcionan, porque yo no tengo ni la estructura, ¿no? No tengo ni las características físicas, ni los medios al alcance de lo que me están diciendo que yo debería de hacer. Entonces, también hay que considerar que soy único e irrepetible y necesito, ¿no? Ajustar esas recomendaciones generales a mi propio estilo y a mi propia forma de ser e incluso a mi propia estructura física. Isabel, ¿te gustaría mencionar algo? Yo agregaría a esto que menciona la doctora de exponerse, lo uniría a la tolerancia a la frustración, porque es prácticamente la exposición. La tolerancia a la frustración que actualmente se censura, ¿no? Por alcanzar la inmediatez y con ello, pues, la aparente recompensa, ya que si no lo obtengo, entonces ya no voy a pertenecer, ya no soy, ya no valgo, y frustrarse o estar en una crisis trae la oportunidad también de crecer. Y con eso también ayudamos a nuestro comportamiento a generar hábitos, hasta el ser paciente y tolerante, es decir, bueno, yo tengo este autocontrol, no voy a caer en una crisis de ansiedad, por eso la importancia también de verbalizar lo que traemos, nuestros deseos, pensamientos, sentimientos y demás, y con eso vamos a llegar pues a una óptima autorregulación. Ahora, fíjate que esta parte de manejo de la frustración, ahorita es cuando más se tiene que utilizar, por esto que decías que tenemos toda la mano, porque en realidad lo que tenemos que aprender a hacer es ser más flexibles, ¿no? Cada vez estamos viviendo en situaciones con mayor grado de incertidumbre. Yo les comento a mis alumnos que a lo mejor durante mi época infantil y adolescente las cuestiones eran como más permanentes, ¿no? Era como más seguro todo. Ahorita, pues todo lo que estamos viviendo y lo que nos falta por vivir nos indica que va a haber demasiada incertidumbre. Entonces, si tú tienes una postura sumamente rígida, un poco lo rígido radica en que tú digas que quieres todo ahorita, ¿no? O que no aguantas un no por respuesta, o no aguantas más bien no haber alcanzado alguna meta, ¿no? Seguramente eso te va a provocar mucho más malestar cada vez, porque los cambios es lo de hoy, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, creo que el tema también radica en ser flexibles, en que cuando yo me pongo metas, tú hace ratito decías, ¿cómo logro persistir? Pues primero siendo flexible, ¿no? Ajustándote a los cambios que se presentan, poniendo metas con plazos, ¿no? Flexibles, no tan rígidos, decíamos con colchoncitos, ¿no? Decir, bueno, más o menos tengo tanto tiempo para alcanzar tal hábito, pero asumiendo que pueden pasar cosas en el camino y que aunque pasen esas cosas, yo me puedo seguir ajustando a esos cambios para lograr mis metas. Creo que eso es una parte muy importante. Hablabas tú muy bien de persistencia. No hay manera de que adquieran un hábito sin persistir. Pero la tercera, ¿no? Variable, digamos yo, el tercer elemento hablaría del optimismo. No hay manera de que persistamos si no somos optimistas, ¿no? Si no vemos una posición positiva, alentadora, esperanzadora de lo que viene más adelante. Justamente, ¿no? Las personas que no tienen posibilidades de plantear metas ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Digamos, la gente que usualmente llamamos apáticas, ¿no?
generalmente tienen esta visión pesimista. Entonces, si yo no tengo una visión positiva del futuro, difícilmente me voy a enganchar con una nueva tarea. Y lo más importante, difícilmente voy a poder mantenerme persistente con todos los cambios que la vida me está dando todo el tiempo, porque lo que es real es que todo el tiempo, ¿no? Tenemos cambios y tenemos épocas buenas y malas, y tenemos épocas de malestar y de bienestar. Creo que eso es algo que la sociedad actual debe de reconocer, ¿no? Y ahorita, por eso nos estamos dando contra pared con este tema de la pandemia, porque en realidad nunca pensamos que esto nos iba a llegar, pero además tampoco estábamos preparados para vivir una situación que nos mantuviera en casa durante tanto tiempo, ¿no? Y a lo mejor rompiendo muchos de los planes que teníamos ya acordados. Entonces, hoy por hoy, la vida misma nos está demostrando que hay que ser sumamente persistentes, sumamente flexibles a los cambios, y no hay más que ser optimistas. O sea, es una tarea que a lo mejor tenemos también que generar, ¿no? A lo mejor es el mismo hábito que tenemos que generar, pero vale la pena, porque las consecuencias son amplísimas, ¿no? En relación a una visión negativa del mundo, de la vida, de mí mismo. Y justo adelante, Isabel. Sí, ahí me gustaría aportar que parte de esta flexibilidad y que efectivamente estudio implica el ensayo y error, entonces esto invariablemente me lleva al proceso de modelamiento, ¿no? Porque el ser humano no solamente es así por generación espontánea, ni siquiera alcanzar esta parte del optimismo. Ahí me voy a tener que meter invariablemente a la historia de familia. Ajá. Cómo me han modelado también estos recursos adaptativos, ¿no? ¿Cómo puedo enfrentar ahora la creación de hábitos? ¿Cómo puedo saber y confrontar también las crisis, las frustraciones y demás? Eso también genera flexibilidad, porque a lo mejor, como lo mencionábamos, ¿no? Tengo el deseo, pero no tengo la rutina, no tengo el aprendizaje necesario ni desde mi historia, y entonces voy a vivir siempre en malestar, en pesimismo, porque no sé cómo alcanzar ni generar ese hábito, ni cómo alcanzar esas metas, ¿no? Entonces no se da. Entonces tenemos que conocer quiénes nos enseñaron, quiénes nos modelaron estos recursos para ahora saber con qué cuento para estar en estos procesos de adaptación. Porque efectivamente lo que estamos viviendo ahorita, pues es un cambio en lo colectivo de hábitos. Ajá. Estamos entrando a otra vertiente. Pero si vivo con papá, mamá, en depresión, en desánimo, en el miedo constante, en la angustia y en la ansiedad, por mucho deseo que yo tenga de ser optimista, no voy a tener como los recursos suficientes para poder enfrentar la realidad que me está diciendo que el cambio ya llegó, pero no sé cómo adaptarme. Entonces mi rango de sobrevivencia o supervivencia pues se va viendo afectado. Y reitero, ¿no? De acuerdo a lo que yo me dedico, ¿no? Tomar terapia, ayudar, combinar esta parte del habla y después recurrir también a técnicas cognitivo-conductuales que me permitan también exponerme y arriesgarme para tener pues esta saludable adaptación. Y entonces sí, probablemente la instalación de los hábitos en mi cerebro pues, sea de una mejor manera, sobre todo fomentando la salud y el optimismo quizá ya se pueda tocar, ya se pueda vivenciar desde otro lugar. Eso es lo que yo sí quisiera resaltar. Antes de pasar a esta parte justo de la familia, porque es una parte muy importante que tenemos que destacar en la plática, me gustaría preguntarles, hay una cuestión, no sé si la han escuchado ustedes, pero yo siempre escucho cuando dicen, si haces una cosa repetidamente por 28 o 30 días, ya va a ser un hábito y se te va a formar el hábito. No sé si la han escuchado. ¿Qué opinan de esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cuesta más trabajo que solo estar haciendo una actividad cada 28 días? Sí, yo te decía hace rato que no hay recetas de cocina. A mí me parece muy peligroso, ¿no? Que haya, insisto, los medios de comunicación son muy importantes porque comparten información que puede ser vital, ¿no? Pero también de repente nos equivocamos mucho haciendo esas aseveraciones tan generalizables. Yo creo que primero depende el hábito, ¿no? Hay
hay hábitos o hay conductas que requieren más trabajo cognitivo, que depende de cierta maduración neurológica incluso, ¿no? Depende de tu capacidad intelectual, depende de tu estado emocional, ¿no? Toda la investigación sobre educación emocional demuestra que no aprendes igual, ¿no? Cuando tienes estados de ánimo negativos que si los tienes positivos. Además de este tema, por eso hablábamos de la parte optimista, ¿no? Depende de muchas cosas, depende de tu experiencia previa incluso, ya lo decía también Isabel, no depende de dónde vienes, pero lo más importante, ¿no? Depende de qué hábito, de qué conducta se trata, ¿sí? Hay características fisiológicas que te hacen más o menos vulnerable, ¿no? A que adquieras un hábito. Otra vez pongo el ejemplo de las adicciones. Hay gente que se engancha muy rápido, yo te diría no necesita ni 21 días. Pero evidentemente esa persona tiene una vulnerabilidad, puede tener una predisposición genética, ¿no? Puede tener una vulnerabilidad emocional, temperamental incluso, y evidentemente un contexto que propicia. Habrá otras personas que a lo mejor se han expuesto durante más tiempo y en realidad no se han vuelto adictas. Es decir, puedes considerar que son consumidoras, pero no necesariamente que dependen físicamente de la droga. Entonces, yo creo que no es tan fácil decir, haz cosas 21 o 28 días y con eso tú ya vas a estar del otro lado. Creo que el comportamiento humano es mucho más complejo. Ojalá fuera tan sencillo, pues porque mira, con esas recetas de cocina nos iríamos rapidísimo con muchas cosas, ¿no? Claro. Isabel, ¿tú qué opinas? ¿Crees que si haya, que nos formamos un hábito en 28 días y como dice la doctora, a lo mejor una receta de cocina y ya con esto tenemos hábitos? Fíjate que eso es un mito, ¿no? Es un mito esto de que los 28, los 21 días. Yo la referencia que tengo al respecto es que esto surge en los años 60 por un médico cirujano que hacía un experimento con sus pacientes y que veía que la recuperación que tenían respecto de ciertas intervenciones, principalmente relativas a amputación de órganos, entonces era el tiempo que les llevaba a sus pacientes reinsertarse de nueva cuenta a la vida. Algunas otras posturas dicen que son 21 días, otros 66 días, pero aquí lo que debemos de privilegiar es que el hombre es tiempo y circunstancia, que tenemos que valorar las acciones en sí, a la persona, a su entorno, lo que implica, lo que siempre va a implicar es tiempo, definitivamente sí. Es como, pues en esta parte terapéutica, ¿no? Los procesos de duelo. Algunas posturas dicen, te vas a recuperar de una pérdida en 1 año y medio, de acuerdo a la teoría, pero tiene que ver mucho el soporte y el contexto en el que se desenvuelva la persona, sus redes de apoyo, su capacidad académica, económica, cultural. Eso tiene mucho que ver para saber si la persona está en aptitud o hay que fortalecerlo de alguna otra manera. Entonces, insisto, sí, y coincido plenamente con la doctora, no hay recetas de cocina, esto es un mito, hay que analizar siempre a la persona como un todo, como un ser integral, y de ahí partir. Y ahora sí, pasemos a esta parte en donde habían hablado un poco ya de esta situación, ¿no? Y es un poco el aprendizaje. El aprendizaje, no sé si también han oído la frase de que aprendemos algo todos los días. Y creo que en parte es cierta. Y donde también aprendemos mucho es en nuestra infancia. ¿Qué relación tiene nuestra infancia, nuestros padres, nuestra forma de vivir y lo que aprendimos cuando éramos niños en el desarrollo de un hábito? Doctora Mariana. Bueno, sí, evidentemente todas las teorías de desarrollo te dicen que es importantísimas tus primeras experiencias porque ahí está ubicado incluso también tus aprendizajes pues básicos, ¿no? Para desenvolverte en la vida, tiene mucho que ver también con tus figuras de apego, qué tan sensibles son, qué tan responsivas son a tus características particulares, ¿no? También depende con quién creciste. Me refiero no solamente a los patrones de comportamiento cotidiano, sino a esta sensibilidad del adulto, ¿no? Por detectar que tú eres un ser único otra vez e irrepetible. Pero fíjate que mi visión es mucho más enfocada también en cuestiones de cambio,
porque también hay mucha investigación en desarrollo que dice que la ruta no es tan lineal. Es decir, el que hayas tenido cierto tipo de problemáticas infantiles o algún medio ambiente adverso no necesariamente te convierte en un adolescente problemático o en un adulto, ¿no? Con mayor situación de malestar. Afortunadamente tenemos muchas figuras de apego a lo largo del tiempo, no nada más las primarias, ¿no? Y ahí sí vale la pena hablar pues de los ambientes, ¿no? De los ambientes múltiples que tenemos todos nosotros. Afortunadamente tenemos otros espacios, tenemos otros familiares además de los papás, pero también la escuela con los maestros, ¿no? O la escuela o los ambientes en donde hay otros adultos, los mismos pares. También toda la investigación de modelamiento comprueba que aprende uno muchísimo de los pares. Entonces ahí sí importa en qué contextos te muevas. Por eso sí es muy importante propiciar en el niño y en el joven, pues con sus ambientes, ¿no? Los ambientes recreativos, deportivos, etcétera, evidentemente generen hábitos que sean benéficos a largo plazo y que sean positivos. Pero a lo largo del tiempo tú siempre tienes oportunidad de aprender nuevas cosas, nuevas conductas, independientemente de la infancia que tuviste, de las situaciones primarias. A mí me parece también mucho más esperanzador, ¿no? Me parece que también tiene más posibilidades. Y bueno, la terapia misma es un buen ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes venir de un pasado muy complejo y la terapia te va a dar el contexto, te va a dar el soporte para que tú hagas los ajustes que sean necesarios en este momento. Y como te decía, siempre estamos cambiando, todo el tiempo estamos cambiando hasta el último día de nuestra vida. Y esto implica entonces que puedes estar aprendiendo y desaprendiendo, digamos, ¿no? Vas eliminando conductas que ya no funcionan. En el momento actual creo que eso es algo que tiene que ver mucho con la flexibilidad otra vez, ¿no? Darte cuenta que hay cosas que a lo mejor en el pasado funcionaban y que hoy no. Y un ejemplo típico que ahorita estamos viviendo es toda la cuestión de género, ¿no? Por lo menos yo que soy una generación más antigua que la de ustedes, me doy cuenta que las cuestiones de género han cambiado muchísimo. Algo que ahorita no está permitido para nada, ¿no? Que se considera que es terriblemente violento, ¿no? Pues en mi época a lo mejor no se consideraba así, eran patrones de interacción cotidianos, normales. Tenemos que tener esa capacidad de cambio, ¿no? Dependiendo de las demandas del medio ambiente. Entonces, eso me lo dan mis múltiples contextos. Entonces, importa de dónde vengo porque de alguna manera me enseñaron cosas que al principio me hicieron caminar. Pero el que yo siga caminando, desde mi punto de vista, sí depende de mis figuras de apego actuales, de mis procesos de aprendizaje, mi capacidad de aprendizaje y sobre todo de las personas con las que yo estoy tratando todos los días, ¿no? Incluida, obviamente, los especialistas. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué papel juega la infancia en esto de la creación de hábitos? Por supuesto que juega un papel preponderante. Crecemos por modelos de identificación y eso nos lo va a dar pues nuestras primeras figuras o quien ejerza estas funciones, ¿no? De contacto. Ajá, entonces vamos a crecer a través de este tipo de modelamiento. Y efectivamente, conforme pasa el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta de que hay determinadas conductas, pensamientos, sentimientos y emociones que ya no caben, ¿no? Porque la misma vida nos va a ir confrontando con ellas en un ámbito de dolor. Entonces, por ahí hay un libro que se llama Infancia es Destino. Yo le agregaría hasta que te das cuenta. Y para eso, insisto, el proceso terapéutico es fundamental porque es la parte que nos va a ayudar a generar conciencia. Si yo ya tengo conciencia, voy a poderle dar un significado a aquello que siento, pienso, y es más fácil trabajarlo. Si no, se lo voy a dejar a la parte inconsciente que me va a llevar únicamente a actuarlo. Ajá. Decimos en esta parte analítica, lo que no se habla, se actúa. Entonces, claro, si a mí me enseñaron determinados patrones, los normalicé, y ahora para mí es un entorno conflictivo, entonces es el momento de que alguien más me ayude con el proceso terapéutico a significar. Y entonces sí, podrá haber nuevos aprendizajes, podrá haber otras maneras de ser y de estar en la vida, ajá, entonces, pero si es necesario para eso, pues la flexibilidad, la conciencia, revisar la historia únicamente
para que nos explique por qué el presente funciona como funciona. Y a partir de ahí, entonces, con miras al mañana, pues voy a poder generar pues hábitos pues muchísimo más saludables, ¿no? Pero ya sabiendo por qué lo estoy haciendo. Y algo que también han estado mencionando, y bueno, un poco para recapitular todo esto, creo que sí depende mucho lo que hemos tenido en el pasado, pero creo que también depende mucho de nuestro presente y de cómo nos sintamos en este momento. Y que podemos romper ese tipo de cuestiones en las que hemos estado aprendiendo y ahora sí que desaprenderlas, ¿no? Una de las cuestiones que también han hablado durante la plática es 2 palabras clave que me gustaría preguntarles. Una es, ¿qué papel juega la motivación en crear un hábito y qué tanto nos tenemos que pegar a una motivación? Y luego también me gustaría preguntarles acerca del reforzamiento, pero primero vamos con esto de la motivación. Doctora Mariana. Sí, yo te decía que era un elemento muy importante, ¿no? Por eso te señalaba los 3 elementos de la motivación que decíamos que eran la persistencia, la flexibilidad y el optimismo. Tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Otra vez, ¿para qué voy a aprender a hacer algo? ¿Por qué tengo que imprimir cierto esfuerzo? ¿Por qué tengo que mantenerme en la práctica? Tiene que ver con que debo estar motivado. Y para eso tengo que tener, vamos a decir, medianamente una idea de en qué me va a beneficiar. Otra vez el para qué, ¿no? Tiene que ver también, primero una creencia, digamos, ¿no? Un proceso por acá, digamos, mental, cognitivo, que me lleva a decir, esto es una buena idea que yo le dedique tiempo. Evidentemente, esta intencionalidad sí está basada en, me va a traer algo bueno. Efectivamente, como tú lo dices, está pegadito al reforzamiento, ¿no? Las conductas que permanecen, pues son aquellas que han sido reforzadas o que están siendo reforzadas. Y tiene que ver también, pues por supuesto, con las ideas de otros que te comparten. Decíamos con las personas significativas en tus diferentes contextos actuales, que también te llevan a motivarte, porque la motivación puede ser interna, puede ser externa. Tus figuras significativas, lo que llamamos tus familiares, tus conocidos, tus amigos, pues evidentemente también te dan ruta de por qué es bueno que tú desarrolles tal conducta y te motivan, incluso a través del ejemplo, como decía Isabel, ¿no? A través de modelarte, no solamente la conducta, sino también las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso un grupo de chicos que se suman a un equipo deportivo, ¿no? Pueden traer ya una motivación intrínseca que dicen, esto está padre, me gusta, pero se fortalece muchísimo con la motivación externa, con lo que pasa con el otro, ¿no? Y estas figuras que tenemos así como nacionales, ¿no? Que nos llevan a decir, yo quiero ser como él, obviamente se trata también de qué es lo que dice nuestro grupo social, que es relevante. Aquí en nuestro país, bueno, pues los futbolistas son figuras muy importantes. Entonces me generan cierta motivación extrínseca porque estoy viendo qué es lo que les pasa a ellos, independientemente de que yo quiera desarrollar un deporte, ¿no? Y pues la otra situación que yo te decía, tiene mucho que ver también con qué tanto me creo capaz, ¿no? Me creo con control como para lograr esa meta. Esta cuestión de que decíamos hace ratito, autocontrol, también tiene mucho que ver. Tiene que ver con que yo sepa que puedo alcanzar. Entonces, mi historia, mis exposiciones consistentes, mi medio ambiente también me dicen, vas por ahí. Y eso también me motiva. Entonces, fíjate, tiene que ver con un proceso muy interno, que tiene que ver con pensamientos y con emociones que decía Isabel, tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Con otras figuras, con modelamiento, y tiene que ver también con la capacidad de reflexión que tú tienes para decir que puedes hacerlo, que te interesa hacerlo, y que a lo mejor te puede llevar más o menos tiempo que el resto de las personas, pero que tienes la posibilidad. Me explico, que eres capaz. Yo creo que esos tres elementos son muy importantes para lograr el tema de adquirir un hábito. Uh-huh. Isabel, ¿qué? Todo esto yo lo limitaría a una sola palabra, ¿no? El deseo. O sea, ¿qué es lo que yo deseo? Motivación significa movimiento. O sea, ¿qué me mueve
para poder alcanzar aquello que anhelo, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que voy a tener que emprender, tanto en un contexto físico, tanto en un contexto emocional, para entonces alcanzar la meta o la recompensa? Y entonces, lo que tú mencionabas, Brandon, ahí viene el reforzamiento. Si yo voy viendo que este proceso me está trayendo los resultados que he deseado, que satisfacen eso que yo he anhelado, pues por supuesto que mi conducta se va a reforzar. Ajá. Entonces, sí, aquí todo esto yo lo limito a el deseo, y el ser humano por naturaleza es deseante. Entonces, la cuestión es que muchas veces no sabemos cuál es el procedimiento correspondiente para poder alcanzar ese deseo y ver consumada la meta y convertirlo en una satisfacción o bien en un hábito que me permita tener una vida más saludable. Ahora, fíjate, ese reforzador es del ambiente, evidentemente, es de otras personas que para mí son importantes, que forman parte de mi contexto, pero que son importantes, pero también es un autorreforzador, ¿no? Es decir, el que yo logre cierto tipo de procesos, el que alcance cierto tipo de metas que me estoy planteando, incrementa mi percepción de control, incrementa mi percepción de capacidad. Hay un término que llamamos autoeficacia, ¿no? Cuando yo voy avanzando, progresando hacia alcanzar una meta, eso incrementa mi autoeficacia. Me percibo como una persona capaz para hacer algo. Y es altamente reforzante, porque tiene que ver con pensamientos positivos, yo puedo, yo soy, y tiene que ver con emociones positivas, porque el pensamiento es positivo, ¿no? Entonces me puedo sentir más alegre, más segura, más tranquila. Entonces, también el reforzamiento es interno, digamos así. Así como la motivación viene de adentro y también viene de afuera, el reforzador pasa exactamente lo mismo. Y afortunadamente, cada vez con mayor frecuencia, pues indagamos con las personas con las que trabajamos, dentro y fuera de la terapia, qué piensan de sí mismas, qué tan competentes se saben, se perciben para hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Porque ahí está el secreto de cómo tenemos que instigarlos, motivarlos a incrementar esta autopercepción de capacidad, porque si no, difícilmente van a percibir, o sea, van a persistir, perdón, fácilmente empezamos, pero para persistir sí necesitamos tener como claridad en que podemos hacerlo. Entonces la motivación va también ahí muy pegadita de esta idea mía, ¿no? Acerca de mí, de que puedo alcanzar las metas. Y eso es lo que tenemos que trabajar con los niños y tenemos que trabajar con los adolescentes, que identifiquen sus recursos personales, que identifiquen con qué cuentan, para que al momento de que haya una exigencia, ¿no? Hagan un palomeo de decir, pero es que yo puedo, porque tengo estas características. De la nada está bien complicado, ¿no? O sea, poniéndolo en el piso es bien complicado. Más bien tú les vas pidiendo que generen, que identifiquen, que busquen, que piensen en sus recursos personales, que todos tenemos, a lo mejor diferentes, pero todos. Ese es como el primer motorcito para la motivación. O sea, no prende el carro, digamos así, si no tienes por lo menos un mínimo, una mínima idea de que puedes lograrlo. No solamente que vale la pena, otra vez por las consecuencias, sino que puedes lograrlo porque tienes con qué. Para ir concluyendo, porque ya se está haciendo un poco más tarde, me gustaría como ir concluyendo con esta pregunta, y yo lo sé que no son recetas de cocina y que es muy difícil hacerlo de esta manera, pero ¿cuál es el camino menos complicado? ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta para poder subsistir en un hábito? Hemos mencionado muchísimas cosas, ¿no? Hemos mencionado la motivación, los refuerzos, hemos hablado de conductas, pero dentro de todo esto, y para irlo resumiendo un poco, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta que existe en nosotros para tener un hábito? Se llámese hacer ejercicio, ir al gimnasio, seguir la dieta, comer saludablemente. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo ahí te agregaría, Brandon, pues el deseo, la meta, lo que me motiva, lo que me mueve, primero que nada, tenerlo focalizado. Después, saber cuáles son los recursos con los que cuento para emprender la rutina o las acciones correspondientes para llegar a esa meta. Ahí, insisto, sí tenemos que recurrir
a nuestra historia, porque también para alcanzar el cumplimiento de algún deseo o la instalación de un hábito, hay que saber que a veces que me impide el lograrlo o no lograrlo, como lo mencionaba la doctora, ¿no? O sea, sí podemos saber qué queremos, pero si no asumo quién soy, por qué soy, y no lo pongo en palabras conscientes, voy a seguir cayendo en una constante frustración. Entonces ahí sí, el apoyo terapéutico, insisto, es algo que me puede ayudar, más ya apoyo cognitivo-conductual, ya conocer más el pensamiento y la conducta, o sea, ya estoy abriendo un escenario mucho más amplio, más limpio, para poder llegar a la concreción de esa meta. Y en consecuencia, pues eso se va a ver fortalecido o traducido, mejor dicho, en un hábito. ¿Por qué? Pues porque los resultados o el reforzador me va a satisfacer. Entonces, yo creo que lo primero es saber qué quiero, para qué lo quiero, en dónde lo quiero, pero sí tengo que echarle una mirada al atrás para decir, bueno, ¿qué me está impidiendo? Creencias, limitaciones, ¿qué? Y entonces descubrir quién soy, pero a partir ya de uno mismo. Doctora Mariana. Sí, yo lo que invito a las personas, a los pacientes, justamente es a preguntarme esas 6 cosas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué? Otra vez. Porque no hay, así como no hay recetas de cocina, ¿no? Tampoco hay un decálogo de lo que tendrías que hacer. Otra vez, hay necesidades particulares, en momentos particulares de mi vida, ¿no? Porque también hay ciclos, en el ciclo del desarrollo humano, pues necesitamos diferentes cosas. Entonces, ahorita que me encuentro en los 50, por ejemplo, ¿no? Seguramente será diferente a lo que necesité en los 20, en los 30, en los 40. Entonces, hoy que me encuentro en los 50, ¿qué necesito? ¿No? ¿Cómo me siento con respecto a la vida que tengo, al día a día? Ajá. ¿Y qué quiero para mí en lo sucesivo? Como si tener esta visión a futuro de qué me gustaría que pasara, ¿no? Conmigo. Un poco lo que jugamos los psicólogos al preguntarle al paciente, si yo te veo en la calle dentro de 5 años, ¿cómo te gustaría que te viera? Que tiene que ver con cómo te percibes hacia adelante, ¿no? Una vez que identificas esas necesidades, o que se vuelven necesidades, cosas que aún no tienes, procesos que aún no concluyes, ¿no? Entonces sí puedes establecer una ruta de acción que tenga que ver con metas, yo diría, muy chiquitas. Es decir, una gran meta, que todas lo son, necesitan ser partidas en pedacitos. ¿Para qué? Para que te esfuerces cada día por una parcelita de la gran meta. Eso te va a permitir que tengas una alta probabilidad de lograrlo, y eso, te decía yo, tiene que ver con que te motiva a continuar, tiene que ver con que no solamente te refuerce el ambiente, los cambios, sino tú te refuerzas porque te sientes cada vez más competente. Pero sí creo que el detalle radica en qué metas te pones, en qué tiempos. Entonces siempre abogo porque sean metas muy chiquitas, ¿no? En donde tú tengas una alta probabilidad de lograrlo y que al final la suma de todas esas metas chiquitas tengan que ver con la meta final, ¿no? Que es lo que a ti te importa. Poniéndolo en el tema de los papás, por ejemplo, ¿no? El papá siempre te dice, quiero que sea feliz, mi hijo. Cuando tú preguntas, yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea independiente económicamente, ¿no? Yo quiero que sea una buena persona. Bueno, esas son metas a muy largo plazo y muy abstractas. Entonces yo lo que les digo es, ponme las metas chiquitas, en conductas muy concretas, que vayan formando a esa personita que depende de ti, para que en el futuro llegue a ser una persona feliz, independiente, solvente económicamente y moralmente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es primero identificar mis propias necesidades y después plantearme metas muy pequeñas y estar haciendo este trabajo autocrítico también, ¿no? De qué logré, qué no logré y qué me faltó. A veces decís, Isabel, son pensamientos, son creencias, son distorsiones cognitivas también en donde tú te estás dando para abajo, ¿no? Te estás desmotivando, te estás echando tierra, como decimos, y ahí hay que hacer un ajuste de tus pensamientos. Hay también estados emocionales diferentes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mucha gente se encuentra ansiosa, se encuentra con tristeza, se encuentra muy preocupada, se encuentra con muchas cosas. A lo mejor es más difícil. Entonces tengo que darme cuenta no solamente qué estoy pensando, sino cómo me siento. Y sí, identificar con quién cuento, Brandon. Yo creo que es ahorita más que nunca, ¿no? Pero siempre
es importante darnos cuenta que no estamos solos y que hay que voltear a otras partes y ver quién nos puede echar la mano. Y de diferentes maneras, ¿no? Porque cada quien nos podrá apoyar con diferentes cosas, pero sí hace una gran diferencia que cuando tú te planteas un cambio hacia donde sea, ubiques que puedes contar con otros para lograrlo. Pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, me gustaría que me contaran cómo podemos encontrar su trabajo, en dónde podemos encontrar su trabajo, doctora Mariana y después Isabel, si me hacen el favor. Muchas gracias. Pues mira, yo tengo una carga administrativa en la Facultad de Psicología. Soy la coordinadora de Psicología Clínica y de la Salud. Y digamos que todo esto que hoy estamos platicando, pues nosotros lo compartimos muchísimo con el público en general a través de nuestra página de Facebook, que es Coordinación Clínica UNAM. Y también, ¿no? Les pediría que siguieran el canal de YouTube de la Facultad de Psicología, en donde también tenemos pues, muchas conferencias de expertos con muchos temas. Vamos a empezar una jornada de salud mental, por ejemplo, ahorita dando respuesta a la pandemia, en donde vamos a tener conferencias cada semana de especialistas que nos van a hablar de diferentes cosas. Entonces, yo creo que esas dos fuentes son muy importantes, pero por supuesto que les comparto mi correo personal para cualquier cosa. Es mi nombre completo, marianagutierrezlara@gmail.com. Así que cualquier inquietud, también duda, por supuesto que lo contesto rápidamente. Muchas gracias, Brando. Muchas gracias, Mariana. Isabel, ¿cómo podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Bueno, pues yo tengo el gusto de pertenecer a esta asociación civil denominada Psique y Cultura, y pueden conocer de mi trabajo y también de mis colegas de esta red clínica a través de nuestras redes, que son en Instagram, @Psique y Cultura, en el Facebook, @Psique y Cultura, y en la clínica de servicios psicoterapéuticos que tenemos. Y voy a proporcionar de manera un poco pausada el número telefónico para que pues la audiencia pueda también tener este dato, ¿no? Que es el 55 81 00 83 05. Ajá, ahí me pueden encontrar, así como a todos los colegas que estamos ahí en Psique y Cultura. Pues muchísimas gracias a las dos, fue muchísima información y muy buena. Gracias de nuevo por estar aquí y pues nos despedimos con este tema que fueron hábitos y esperemos verlos la próxima semana dentro de otro programa, justo aquí el miércoles a las 16 horas. Muchas gracias, doctoras. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Un gusto. Hasta luego. Bye.